Gracias. Buenas tardes. Gracias al Señor, estamos teniendo lindo clima para poder estar así con todas las puertas abiertas, ¿no? Cuando el Señor había resucitado, Cristo ya resucitado, cantábamos, en uno de los encuentros que tiene con los discípulos, les recuerda, ahí está en el Evangelio de Lucas, les recuerda que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él, de la ley, los profetas y los salmos. Y en realidad, ya en el Antiguo Testamento, se cree que el libro de Job era el más antiguo, hay un pasaje en Job que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ya desde muy antigua, en la antigüedad, Dios había hablado a los hombres y había tenido ese sentir. Job era un hombre que hacía sacrificios a Dios por las dudas sus hijos hubieran pecado. Y a través del Antiguo Testamento vemos en Hebreos 11, que es lo que se llama la galería de la fe, por decir de algún modo, de todos aquellos que creyeron en la esperanza y tuvieron la esperanza de la venida de un Salvador. Estaban los que creyeron antes de que se formara la iglesia. Inclusive en el mismo momento del nacimiento del Señor, ¿se acuerdan? Al octavo día el Señor lo circuncidan, a lo más o menos 40 días después, lo presentan en el templo, y había un hombre ahí llamado Simeón, donde el Espíritu le había revelado que él no iba a morir hasta que viera al ungido. Y los mismos discípulos que estaban con el Señor, a pesar de que él les había adelantado de que era necesario que él muriera y que iba a resucitar al tercer día, como que no lo terminaban de comprender. Por eso cuando el Señor se les aparece, lo primero que le dice: pasa a vosotros, porque estaban ahí como sorprendidos qué era todo esto. El Señor había muerto y como que se acabó todo. Y el Señor tiene que refrescar las palabras. Y les dice que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Y ahí vamos a Hechos capítulo 2, si me acompañan, donde tiene que ver con lo que sería el comienzo de la iglesia. ¿Sí? Es el derramamiento del Espíritu Santo. Donde hay varios que empiezan a hablar en otras lenguas, eran idiomas o dialectos. Y claro, unos lo tomaron como, ahí en el versículo 12 dice: estaban todos atónitos, claro, escuchaban idiomas o dialectos de sus propios dialectos, y eran judíos que eran de otros lados, que no tenían, ni siquiera sabían el idioma. Dice el versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, como diciendo: están llenos de mostos, están borrachos. Y toma la predicación Pedro. Y Pedro empieza a predicar, obviamente, basándose en el Antiguo Testamento, las profecías de Joel. Toma varios salmos. Y ahí en el versículo 32, dice 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Y versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, el Mesías, el Salvador, el que estaba ahí en el Antiguo Testamento, en muchas profecías obviamente todavía no cumplidas con lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor y
y el periodo del juicio, lo que sería el juicio el último, el día el juicio final, pero también se adelanta mucho sobre lo que tiene que ver con la venida del Mesías. Y Pedro le empieza a recordar todo lo que ya estaba prefijado. Obviamente no era que ellos lo crucificaron, sino que ellos aceptaron que él fuera crucificado, se dejaron llevar por los fariseos, pero fíjense, ¿no? Al principio lo aclamaban cuando él entra en un pollino, como dice la palabra, en uno de los evangelios, entraba a Jerusalén, y después lo terminan señalando como diciendo crucifícale. Ahora, no nos quedemos solamente con la palabra del Señor, de Salvador, sino que hay una palabra muy importante que es Señor. No era cualquier cosa para un romano decirle Señor a alguien que no fuera el César, el que tiene plena autoridad. Y para los judíos, obviamente, decirle a alguien Señor era de reconocer que alguien tenía máxima autoridad. Y acá Pedro le está diciendo, que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho el que está por sobre todo y el que estaba prefijado que iba a ser el Salvador. Decir Señor no es poca cosa. Tal vez para nosotros decirle Señor a alguien, si no lo asumimos que le estamos diciendo Señor a Cristo como el dueño de nuestra vida, no solamente que nos salvó, sino que es el dueño, entonces tal vez no tenemos el verdadero sentido de lo que es el sacrificio de Cristo. Porque Él se humilló a sí mismo, como dice Filipenses, pero tomando la forma de siervo, dice se humilló a sí mismo. Pero en el nombre de Jesús, como dice Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Pero también dice, no nos al final, perdón, ahí me había quedado. Pero también dice que toda lengua, ¿sí? O quiere decir toda rodilla, cuando dice toda rodilla se doblará, cuando uno ya está invocando y está realmente reconociendo de corazón, no tiene que ver exactamente con la actitud física de arrodillarse, sino en el sentido de postrarse ante el soberano, ante Dios. Por eso termina diciendo ahí en el versículo 11 de Filipenses 2, y toda lengua confiese, diga que Jesucristo es quien, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso cuando uno va ante la presencia de Dios, ¿sí? Y todo lo que pide es en el nombre de, no es en el nombre solamente de Jesús, como puede que a veces se haya dicho, sino en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Jesús era obviamente era el nombre humano. Si bien parece ser, según algunos antiguos escritos, no tiene, o sea, no es lo relevante esto, pero es un comentario. Cuando Pilato dice, ¿se acuerdan que dijo a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Según algunos escritos, dicen, algunos relatos, no bíblicos, pero algunos estudios que dicen que Barrabás tenía como segundo nombre Jesús. Por eso parece ser que Pilato dice, o a Jesús llamado el Cristo, ¿sí? O sea que no era un nombre excepcional el nombre de Jesús. Pero más allá de eso, la Biblia hace hincapié de que Jesús es el Señor de nuestra vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Es Dios de Jesucristo en qué? En su humanidad, pero es Padre en su deidad. ¿Sí? En Colosenses capítulo 2, cuando habla de que en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad.
Jesucristo Dios es Dios mismo. Por eso es que nos dirigimos ante Él también como Señor. Si bien en el Evangelio de Juan cuando dice, ya no llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, no en el sentido de que Él le daba a conocer todo, no por eso tenemos que minimizar ante quién nos estamos dirigiendo, sino que estamos dirigiendo ante el Señor. Cuando ahí en Juan escribe en Apocalipsis capítulo 5, de que no había quien abriera el libro o sea, el que estaba sentado en el trono tenía el rollo, escrito por dentro y por fuera, que estaban los juicios de Dios, y si no había alguno que fuera válido para que abriera ese rollo, no se iban a derramar los juicios de Dios. Dice, yo lloraba porque no había nadie, hasta que aparece lo que es el Cordero, ¿sí? El Cordero de Dios. Y se postraron los 24 ancianos en el cielo. Y nosotros aquí en la tierra nos deberíamos postrar de corazón ante el Señor. El que se humilló, el que se sujetó a la voluntad del Padre, el que no tenía limpio de todo pecado, pero cargó con tus pecados y con los míos. Y los juicios de Dios se derramaron sobre él. Él cargó con nuestros pecados en la cruz y venció a aquel que un día lo derrotará totalmente. ¿Acaso ustedes dirán, fue derrotado? Sí, fue derrotado, pero aún tiene acceso en el cielo, como mencionábamos en otra oportunidad, ahí como dice en Apocalipsis 12. O sea, nosotros vamos a ver ya la derrota final, cuando ya por toda la eternidad fuera lanzado al lago de fuego y azufre. Pero todavía está el acusador, porque aún tenemos esta naturaleza que batalla en nosotros. Pero aún que estés batallando eso, gozamos de algo no merecido, que somos hijos e hijas de Dios, porque el Señor y Salvador se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz por vos y por mí, pero resucitó, como hemos cantado. Y a eso damos gloria al Padre. Pero esto que estamos haciendo, que es participar de la cena del Señor, lo estamos haciendo por fe, porque un día creímos de que Él murió por nuestros pecados, pero también creemos de que un día Él vendrá a buscarnos y estaremos con Él por toda la eternidad. Primera en el versículo, acá en Primera de Pedro, capítulo 8, capítulo 1, perdón, capítulo 1 y versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿sí? Le amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos. Pero ¿qué dice el versículo 9? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que ahora lo hacemos por fe, llegará un día que ya no participaremos más de la recordación de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque estaremos frente al Cordero por toda la eternidad. Pero mientras tanto, cada primer día de la semana venimos a recordar esa obra de nuestro Señor y Salvador, que un día se humilló hasta lo máximo para que vos y yo podamos ser libres de toda condenación, estar en lugares celestiales, aunque aún estamos en este cuerpo corruptible que se enferma, que pasan los años, pero es temporal. Por toda la eternidad, un día estaremos frente a aquel Cordero y conoceremos como fuimos conocidos, como dice la palabra. Andábamos en nuestros caminos, en nuestras propias formas de pensar y de ver, pero un día, por la gracia de Dios, fuimos alcanzados y con su infinita misericordia nos sacó de aquel lugar, de la mugre de nuestros pecados, para sentarnos en lugares celestiales. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar ahora para participar del pan. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por permitirnos estar aquí esta tarde.
¿quién puede decir que es digno de ir ante ti, sino que por la obra de Cristo a favor de cada uno de nosotros y que podemos presentarnos y darte las gracias, porque en Cristo lo tenemos todo. Andábamos en la vanidad de nuestra mente, en el devenir de este mundo, con nuestra propia forma de mirar las cosas. Y tal vez, si creíamos que podíamos agradarte a través de alguna actitud religiosa, era vano e inútil, porque nada podíamos hacer, porque estábamos manchados por nuestros pecados. Pero por la obra de nuestro Señor y Salvador es que fuimos limpios de una vez y para siempre, y estamos esta tarde haciendo memoria de nuestro Señor, y ahora queremos, en el partimiento del pan, recordar lo que significó que Él presentó su cuerpo por amor a cada uno de nosotros. Bendice este pan, bendice este momento, Padre, y te damos las gracias en el nombre bendito de quien pronto viene a buscarnos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.